Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 5, del verso 5 al 7. San Juan, capítulo 5, versos 5 al 7, dice así a la letra la santa palabra de Dios. Y había ahí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, la pregunta del maestro es, le dijo ¿qué? ¿Quieres ser sano? Verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Yo quiero hablar sobre el tema escuchando con atención la voz del Señor. Escuchando la voz del Señor con atención. Y usted me dirá, está como medio raro, ¿sí? Escuchando la voz del Señor con atención. Y usted dirá, ¿por qué? Sí, porque aquí es un evento muy importante en el que hay que aprender a escuchar. De hecho, el título es Escuchando al Señor. No todas las veces lo escuchamos. No todas las veces. A veces son instintos emocionales. A veces no le damos tiempo ni del que Él hable. Sabe que en realidad muchas veces hay personas que hablan mucho y no dejan a los demás hablar. Y no importan en la condición que estén, hablan más que los demás. Y aunque están enfermos, también no le dan la oportunidad a los demás a escucharlos. Siempre ellos tienen algo más que decir que todos los demás. Ahora, usted me va a decir, ese es el problema de las mujeres. No, también hay hombres que también son iguales. Es que hay hombres que también hablan mucho y no dejan a los demás también hablar. Y cuando no dejamos nosotros a hablar a los demás, nosotros no escuchamos lo que los demás dicen. Y en este caso también sucede lo mismo en la cristiandad. Y esto me llevaba a recordarme a mí de aquel momento que uno de los estudiantes casi siempre en clases estaba con su compañero diciéndole, y va de poner sus ojos en el cuaderno del otro y escribiendo, y ahí qué dice, y el maestro enfrente. Siempre estaba en la misma, hasta que en alguna ocasión tuvimos que interrumpirlo y decirle, el hermano no es el intermedio entre usted y nosotros, por eso estamos enfrente de usted. Es que si usted tiene una pregunta, hágalo a nosotros. Porque él muchas veces se encontraba el estudiante diciendo, ¿y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Si nos tenía ahí a un par de pies. Entonces, esto se debe a que muchas veces nos encontramos siempre hablando y nunca ponemos atención. Por eso es que usted ve el rotulito que los hermanos ponen ahí en el boletín. Ahí ponen un símbolo de un teléfono y dice así, el Señor no te hablará por el teléfono. Porque a veces nosotros nos gastamos más el tiempo en los teléfonos que poniéndole atención a lo que venimos en este día. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero decirle con eso? ¿Qué quiere decirle? Dios no te va a hablar ahí por el teléfono. Dios te va a hablar a través de su palabra este día.
Y usted dirá, qué grosero es el pastor. No soy ningún grosero. Es que le voy a decir, creo que dentro de ello tenemos que ir creciendo y darnos cuenta que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Y esto no quiere decir que va a decir usted, yo escucho la voz de Dios. La voz de Dios en este pasaje la vamos a descubrir, la voz del Señor la vamos a descubrir, y vamos a descubrir otros puntos más que nos ayudarán a crecer espiritualmente para aprender a poner atención cuando el Señor está hablando a nosotros. ¿Por qué? En el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 19, dice de esta manera, mire, en las muchas palabras nunca falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente a veces hablamos mucho. Algunos hablamos poco, pero cuando hablamos lo que hablamos también es para herir el corazón de otros. Tengamos también que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? La Biblia dice, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y nosotros vamos entendiendo allí que para ello hay muchas cosas que debemos de ir aprendiendo. No necesariamente cuando estamos al frente de alguien o venimos a la iglesia quiere decir que estamos poniendo atención a lo que está sucediendo dentro de la iglesia misma. Usted no se ha dado cuenta que hay muchos muchachos que van por la calle y llevan los tapones aquí puestos y van ellos hasta sienten que van bien arriba y van moviendo las manos y le da vuelta y le hace a la persona que va pasando y le hace solo ellos van porque llevan algo en lo que ellos no le van a poniendo atención a los demás. ¿Por qué suceden tantos accidentes hoy en día? La gente se pone los micrófonos, esos taponcitos en los oídos, o van con el teléfono y en esta manera y van así y van con el timón de esta manera y van todo torcidos, parece que tienen algún problema del cuello, ¿no? Y van de esta manera, pero ellos van poniendo atención a aquello, no a lo que están haciendo. Y ahí suceden muchos accidentes. La ley en ese sentido ha sido bastante débil al mantenerse ahí, al no perdonar multas y todo esto. Pero cuando una persona va así, es un peligro para los demás, o es un peligro hasta para sí mismo, porque si atraviesa la luz en rojo y págate que otro le da. De esa manera vamos nosotros en conversaciones a veces y no poniendo atención. Por eso es que es normal que esto también nos acontezca a nosotros cuando venimos a la casa de Dios. Mire, aquí todos me ven a mí. Ustedes saben cuántas veces yo me equivoco. Muchos las enumeran y se equivocan tantas. Pero también de aquí para allá se ve muchas veces cómo es que la condición espiritual de cada uno está. Porque algunas veces se observa lo que está haciendo, pero lamentablemente yo no puedo parar en ese momento y decirle, a ver, párese, deténgase allí. Deje de estar haciendo eso. Y entonces sí, ahora sí todos van a empezar a poner las manos en su lugar, ¿no? Porque a veces estamos metiendo las manos donde no debemos, estamos tocando lo que no debemos tocar, debemos de estar prestando atención. Ya metió, como que el pastor ya me controló. Bueno, no se preocupe, pero ahorita lo estoy controlando, pero no le voy a decir nada. Pero aquí es donde yo quiero que nosotros lleguemos. Que la importancia de todas esas palabras, a veces nosotros tenemos que poner atención a lo que también el Señor habla a la iglesia. Y es que las bendiciones están a nuestro alcance, pero por falta de atenderlo, perdemos las bendiciones que vienen de parte de Dios. Número 1. Yo quiero que veamos el trasfondo bíblico de este pasaje, que es bastante interesante, por cierto. Tiene muchas cosas que enseñarnos al respecto de ello, pero voy a ser breve para que nosotros lo podamos disfrutar.
Miren, en el verso 1 dice de esta manera: después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué fiesta era la que celebraban en ese tiempo? Bueno, según se cree, según los informes que se nos dan, era la fiesta de los tabernáculos. Era la que se estaba celebrando en ese momento cuando el Señor subía a Jerusalén. O sea que era en tiempo de fiesta, era en tiempo de aglomeración de personas cuando el Señor estaba yendo allá. Y dice el verso 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y para aquellos que les gusta estudiar y los que les gusta hacer exégesis de cada uno de los pasajes o de los textos, empiezan a meter la numerología y empiezan a darse cuenta, bueno, ¿qué tiene que ver ese número 5 acá? Bueno, mire, pero es que no en todos los textos se aplica la numerología. Pero para aquellos que les gusta, pues dése cuenta, 5 es el Pentateuco, y el Pentateuco se compone de ¿cuánto? De 5 libros. Entonces de esa manera aparece acá. También en el templo, cada cosa que se hace tiene un porqué. Ahora, sigamos leyendo un poco más. Y entonces dice, dice, el cual tenía 5 pórticos. Esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. En otras palabras, había un lugar para todos aquellos que tenían problemas físicos. Y tenía un lugar donde se reunían. Porque así como se reúnen los que tienen trabajo todo el tiempo y cuentan de lo bien que les esté yendo, díganme, ese soy yo, y habla y se reúne con los demás y le da la mano al otro y le dice, mira qué bien que me está yendo, me aumentaron el sueldo. Y al otro dijeron, no, mira, a mí no me aumentaron el sueldo, pero me aumentaron el trabajo. Pero tiene trabajo, pero algo le aumentaron, aunque sea un poquito más de trabajo, pero le comenta al otro. Pero aquel que está enfermo se acerca con otro enfermo y le dice, mira, que a ti te duele el pie, a mí me duele el pie izquierdo. A mí me duele el pie derecho, a ti te duele el izquierdo. Si quieres hacemos parejas para balancearlos, le dicen al otro. Y entonces, pero este era un lugar específico donde cojos, ciegos, paralíticos se reunían. Y este era un estanque. O sea que completamente este era un lugar donde el agua estaba quieta. Pero el verso que sigue empieza a darnos ciertos detalles. Dice el verso 4, que esperaban, en el verso 3, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque que agitaba el agua. Y el primero que descendía en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hay algunos aspectos importantes que nosotros podemos resaltar de este verso. Es que hay que tener fe para estar ahí esperando que a la hora que esto suceda. Y a nosotros a veces lo que nos hace falta es ¿qué? Fe. Y también la fe teniendo su virtud, que es la paciencia, y nosotros carecemos de paciencia. O sea que estos sí sabían que tenían que tener fe y tenían que saber qué esperar. Yo diga, Señor, enséñame a esperar tu bendición. Diga, enséñame a esperar tu bendición, Señor. Porque usted quiere ser bendecido, pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos esperar. Amén. Nosotros queremos que nos den un sobrecito para meterlo ahí en el microwave, y a los 30 segundos está la bolsa así, ¿no? Tranquilo, esto no se trata de meter en el microwave. Esto se trata de saber esperar en Cristo.
Pero dice que el Señor en su misericordia siempre se acordaba de aquellos que saben esperar en Él y tienen confianza en Él. Porque Él no es como los hombres que mienten. No, el Señor no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él ha decidido bendecirte y te bendecirá. Y no importa a quién se ponga en el camino. Por lo menos diga amén. Ahora sí sé que el Señor me va a bendecir. Y aquí había una cantidad de hombres necesitados. Como la humanidad hoy en día necesita ¿qué? También del Señor. ¿Y qué? Y dice que estaban todos ahí ellos. Y todos esperaban que un ángel descendiera. Pero recuerde que el Señor no es un ángel. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hay diferencia, porque el ángel es un servidor del Señor, un ejecutador, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí hay una diferencia en contraste al texto. Por eso es que cuando nosotros lo vamos desarrollando, nos vamos dando cuenta que la Escritura dice, pero un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Qué lindo es el Señor, que en su misericordia Él se acuerda de nosotros. Número 2. Guardemos silencio para aprender a escuchar la voz de Dios. Algunas veces no guardamos silencio. A ver, ¿cuántos tienen necesidades? Levante la mano, así honestamente, levante la mano. Qué bueno que ahora la mayoría la levantó, ¿no? Porque hay a veces que parece que hay uno que les pone la mano y se las baja, ¿no? Y dice, no, tú no la subas, tú no la... Y ahí me lo tiene así, tú no la subas, tú no la subas. Y tiene un rollo de problemas y necesidades, pero tiene un problema interno que se llama orgullo. Y yo le voy a decir, el orgullo no te dejará a ti nunca acercarte a Dios. Porque el orgullo es una falsa pared que se levanta entre uno y el Señor. El Señor es por todas las edades. El Señor es de quien mana toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Él. Y algunas veces nosotros estamos peleando allí. Yo le voy a decir, por eso es que me daba tristeza que a veces había una hermana que siempre que decía yo, hermano, vamos a tener, pasen al altar, ella decía, no, se agarraba del asiento de adelante y parece que estaba dispuesta a deshacerlo porque se agarraba con unas fuerzas que, no, yo no paso, y le hacía el asiento y yo no paso, y no pasaba. Pero lo más triste es que el día lunes estaba allá con el agorero pidiéndole que le pasara un ramo de ramas ahí, que le hiciera cualquier menjurje. Delante de Dios nos cuesta presentarnos y Él conoce nuestros corazones y aún nuestros pensamientos, pero según nosotros a Dios no, porque vamos el día lunes a pedirle consejo allá al curandero, al hechicero, y sin darnos cuenta que Dios ya sabe lo que estamos haciendo. Son barreras de orgullo que vamos teniendo nosotros en nosotros mismos y que debemos de irlas tirando. ¿Por qué? Porque realmente aprender a escuchar la voz de Dios es tener atención. Por eso el apóstol amado Juancito siempre nos recuerda, y el que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Ahora, una de las experiencias que tuve personalmente allá en Cuba era cuando daba clases. Y cuando todos los cubanos se ponían a hablar al mismo tiempo, yo me quedaba así en esta forma y decía, yo no le escucho a nadie. El problema es que todos hablaban al mismo tiempo. Ahora yo digo, si ustedes dos hablan al mismo tiempo, ¿usted cree que se van a poner de acuerdo? Alguien tiene que escuchar. Entonces por último terminaba yo diciendo, párenle todos, vamos, de a uno por uno, pero no a todos. Porque cuando los escuchaba a todos era un dolor de cabeza para mí.
Ahora, de la misma forma sucede en nosotros. Por eso es que el Señor, si usted recuerda, en todo el Antiguo Testamento le dice: hijo de hombre, levanta sobre tus pies que quiero hablar contigo. Entonces yo digo, wow, entonces quiere decir que nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios quiere decirlo. Pero ahora quiero que nosotros veamos lo importante que es estar preparados para escuchar esa voz. En el verso 5 dice, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. O sea que que estaba esperando ahí que lo metieran cuando descendía el ángel, tenía nada más que ¿cuántos años? 38 años. O sea que ya tenía un buen rato de estar enfermo. A veces estamos en la iglesia y tenemos 38 años y no escuchamos la voz de Dios también. Y este tenía 38 años de estar ahí postrado y estaba enfermo. Ahora yo me pregunto, si el ángel agitaba las aguas de alguna manera, tenía que hacer algo, ¿no? Pero aquí viene lo más tremendo, porque en el verso 6 dice: cuando Jesús lo vio, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor le ha dicho a usted: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que te quite el yugo? Pero como usted habla al mismo tiempo, le escuchó al Señor. Porque hay algunos que nos quejamos más y no escuchamos al Señor. De darle queja y queja y queja. Y usted me va a decir: pastor, pero eso no es así. Mire, veamos lo que dice el verso 7. Porque el verso 7 va a decir algo interesante. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque. El Señor no le estaba preguntando que le contara eso. El Señor le estaba preguntando, el Señor le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? No le estaba preguntando que le contara toda la historia. Nosotros muchas veces el Señor nos dice que hagamos algo, pero nosotros le damos un gran rollo de vueltas al asunto. Por no saber escuchar la bendición, estaba a punto de irse. Por no poder entender las palabras del Señor. No entendía las palabras del Señor. Esto me lleva a pensar a mí en el momento cuando Josué, en la época más gloriosa de su vida, cuando el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces. Pero si aquel hubiera estado atento a otras cosas, ¿a qué lo mandó? ¿A qué mandó el Señor a Josué? A que se esforzara. Ay, pastor, pero yo no soy Josué. Josué está sentado ahí en la otra banca. Ese es para él, ese no es para mí. Pues es para Josué y para ti, hermano. Si te llamas María, si te llamas Pedro, si te llames como te llames, esa palabra es para todos nosotros. Lo que sucede es que como se dijo Josué, busquen quién se llama Josué y a ver, ¿a quién es la palabra? Para Josué, no es para mí. Ahora, ¿pero cómo lo entendió el hombre que estaba allí? El hombre no entendía que el Señor, desde que lo vio, el Señor sabía que esta persona tenía una necesidad, y cuando desde que se acerca, le dice: ¿quieres ser sano? Si a usted le hubiera dicho en ese momento, el Señor, ¿qué le iba a decir? No, mire, es que fíjese que yo estaba chiquito cuando este dolor me comenzó y me molestaba y sentía que se me hinchaba y que se me encogía, se me hinchaba, se me encogía. Y luego fui y luego se me quedó un dedo. No, el Señor no le estaba preguntando que si se le hinchaba, que si se le encogía, que si se crecía o que si no se crecía. El Señor le estaba diciendo a este hombre: ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la respuesta más ligera para decirle: Señor, a ver, Señor, dale, que eso es lo que, oye, eso es lo que yo estoy esperando, Señor?
Pero quiero que también recojamos algunas cosas interesantes entre medio de todo esto. Imagínense que este paralítico estaba allí y ya llevaba 38 años. Y en 38 años siempre todos le ganaban. Oiga, pero por lo menos este paralítico hubiera agarrado a uno de sus 4 amigos y le hubiera dicho: hey, pónganme a pedir limosna en aquella esquina, y todo lo que yo gane allí, por un mes por lo menos, o por lo menos 6 meses, lo voy a guardar acá. Y me voy a agarrar un par de personas ahí que estén listas, aunque no me dejen caer con amor, pero que me den en que sea una patada para caer dentro del agua primero que todos. Pero de alguna forma, ¿qué? Hacer algo por nuestra propia vida espiritual. A veces estamos ahí de la misma forma, y cuando alguien nos amonesta, nosotros nos disgustamos. Esa era la persona que este paralítico deseaba que estuviera ahí, que por lo menos lo empujara al agua. Y a veces se acercan a nosotros a empujarnos para que sigamos en el camino del evangelio, pero lo que nosotros hacemos es ¿qué? Disgustarlo. Usted cuidadito, está paralítico y le dice: usted cuidadito, usted no me toca a mí. Oye, tranquilo, ¿con qué se va a defender si está paralítico? Le dice: usted no me toca a mí. Y lo quiere tocar para hacer lo que entre a las aguas del Espíritu, para que toda dolencia, para que todo aquello que estorba sea quitado y pueda continuar en el camino de la verdad. Pero como no escucha bien, como nunca, no importa que esté en esa condición, no escucha a nadie. Y como no escucha a nadie, no escucha ni la voz del Señor. Y ya se le está pasando el barco ahí. Y él empieza a contestar en el verso 7: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. El Señor no le estaba preguntando si otro entraba al agua primero que él. Él no le estaba preguntando. Él no le estaba preguntando todo eso. En el verso 8 vemos la misericordia directa del Señor, aun cuando nosotros a veces, sin darle la oportunidad a Él de que Él nos hable o entendamos lo que Él nos ha dicho, Él nos bendice por su amor y por su misericordia, no es por lo que nosotros hagamos. Porque Él le dice en el verso 8, Jesús le dijo: levanta, toma tu lecho y anda. Oiga, pero qué terrible. Ahora yo me preguntaría, ¿no había más enfermos ahí? Porque solo ahí en Bethesda narra la historia que se levantó. Pero si había una multitud de enfermos. Porque en medio de todos los enfermos, nosotros hemos sido escogidos de parte de Dios para Él ser nuestro sanador y ser nuestro libertador. Porque así se mueve el Señor, de una forma directa con cada uno de los individuos. Gloria a Dios. Por eso el Señor no se mueve bajo las normas. A veces ¿sabe usted que nuestros pensamientos muchas veces uno dice: no, yo quiero que el Señor haga esto y que haga lo otro y que se vaya acá y que se vaya allá? Al Señor no lo pueden mandar, hijo, hermano, hermanita, querido. Al Señor no le puedes decir cómo camine, si Él te enseñó a caminar, si obra de sus manos somos, nosotros ovejas de su prado somos. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hicimos nosotros a nosotros mismos? Él nos hizo en su amor y su misericordia, y por Él es que tú y yo vivimos. Aleluya. Por eso es que al ver todo esto descubro realmente que ¿qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué? Nosotros muchas veces nos jactamos de ¿qué? De conocimiento, de sabiduría, de fuerza, de vigor. No te preocupes, así como te veo, y ahora así como tú me ves a mí, te verás en un par de años, y si no te cuidas te va a ir un poco peor. Tienes que cuidarte. Es que come verduras también. ¿Sí? Porque hay algunos que dicen: no, las verduras no, pastor. Bueno, come verduras, ¿no? Y menos azúcar. No, bueno. ¿Pero qué? Y dice el verso 9: al instante aquel hombre fue sanado. Pero después de esto, dice
al instante este hombre fue sanado y obedeció. Oiga, obedeció, porque ahí hay una coma. Y dice, y tomó su lecho y anduvo. Si usted regresa al verso 7, en el verso 8, perdón, el Señor le dijo, Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. O sea que este hombre se levanta, toma su lecho en la condición en que él estaba y empezó a ¿qué? A caminar y con el lecho bajo el brazo. Oiga, qué obediente el hombre, ¿no? A nosotros una vez el Señor nos hace el milagrito, se nos olvida qué es lo que el Señor nos había dicho. Pero a este no se le olvidó. Este se agarró ¿qué? Su lecho y se lo metió bajo el brazo. Pero tengamos cuidado, porque aquí viene otro problema que existe en nuestra sociedad, en la cristiandad de nuestros días, el punto de vista religioso.